fuori, dice la gioia di averti tra noi, donando al mondo la sua presenza, saremo il tuo ideale per l'eternità. Ecco carissimi, ecco, siamo arrivati al momento culmine. Queridos Jen, ha llegado el momento culminante. Tengo que contarles una cosa muy grande y muy delicada. Se trata de una experiencia de iluminación que el movimiento tuvo en 1949, hace muchos años, en los primeros tiempos del ideal. ¿Qué es el 49? Es una gracia que Dios nos concedió, no solo de creerlo, sino de alguna manera de verlo, no con estos ojos, sino con los ojos del alma. Pudimos verlo como si fuera con estos ojos. Son gracias que Dios manda a los fundadores. Algunos han tenido gracias parecidas porque debían hacer una gran fundación en el mundo y por eso deben tener una fe muy fuerte. Entonces el Espíritu Santo fortalece la fe mediante estas gracias, como esta que recibimos en 1949. Pudimos ver dónde estábamos. En aquella época yo tenía 29 años, tenía la edad de los Jen. Un día conocimos por casualidad a un señor, un diputado, una persona famosa en Italia. Había escrito unos 100 libros. No era solo periodista, trabajaba además en el campo ecuménico. Era un geógrafo, es decir, escribía biografías de santos. Escribió una estupenda historia de Santa Catalina. Era una personalidad importante. Él forma parte de esta historia porque nuestra experiencia no fue hecha por individuos, sino por un grupo, porque la nuestra es una espiritualidad comunitaria. Vamos a Dios juntos. Si no tenemos a Jesús en medio, con otra persona no podemos caminar hacia Dios. Entonces todo sucedió así. Yo escribo. Habían pasado 5 años desde el comienzo de nuestro movimiento y ya habíamos comprendido algunos puntos fundamentales de nuestra espiritualidad. Desde hacía algún tiempo estábamos todos concentrados en un nuevo punto, la palabra de Dios, y nosotros la vivíamos con una intensidad increíble. Esta palabra penetraba muy profundamente en nosotros y nos cambiaba. Nuestra mentalidad humana era sustituida por una mentalidad divina. Humano es no amar al enemigo. Divino es amar al enemigo. Humano es amar al prójimo menos que a mí. Divino es amarlo como a mí mismo. Penetraba el Evangelio y provocaba una gran revolución. Nos cambiaba la mentalidad, no solo a nosotros, sino también a cuantos tenían algún contacto con nosotros. Por lo que recuerdo, la última palabra que habíamos vivido en aquel periodo había sido: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase del Evangelio dicha por Jesús, que significaba que Jesús había perdido todo. Perdió a su madre, estaba perdiendo la vida, a los discípulos. Había perdido todo y por último, perdía también la sensación de unión con Dios que tenía. Naturalmente Dios no lo abandonaba, pero Jesús tuvo esa impresión. Jesús se redujo a nada por amor a nosotros. Vivíamos esta palabra siendo nada y por consiguiente viviendo el otro, porque si se vive la vida del otro, nosotros somos nada, vivíamos así. Estábamos sumergidas en estos pensamientos cuando se nos ocurrió irnos un poco a la montaña para descansar. Era verano. Cuando llegamos allá arriba, se me presenta un fenómeno nuevo que nunca había experimentado. Tenía la impresión de percibir, tal vez por una gracia especial de Dios, la presencia de Dios bajo todas las cosas, porque Dios está por debajo, sostiene todas las cosas. Por eso sí, los pinos que yo veía estaban dorados por el sol. Si los arroyos caían en sus cascadas brillando, si las margaritas y las demás flores y el cielo estaban de fiesta por el verano, más fuerte era la visión de un sol que estaba bajo todo lo creado. Veía, en cierto modo, creo, a Dios que sostiene, que rige las cosas. De esta manera, Dios me preparaba para lo que iba a sucederme. Y Dios, bajo las cosas, hacía que éstas no fueran como nosotros las vemos. Estaban todas relacionadas entre ellas por el amor. Todas, por decir así, unas enamoradas de las otras. Por eso, si el arroyo terminaba en el lago, era por amor. Si un pino se erguía junto a otro pino, era por amor. Vivíamos estas experiencias cuando vino a la montaña Foco. Vino a visitarnos ese señor.
Un día vino y me dijo, Chiara, ¿qué te parece si nos hacemos santos como San Francisco y Santa Clara, como San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal? Yo no entendía esto en ese momento. No entendí porque no comprendía este hacernos santos los dos solos. Yo entendía a todos, que todos sean uno. No dos uno, sino todos uno. Pero al mismo tiempo me dije, puede ser que haya algo en Foco que se deba salvaguardar. Entonces le dije, mira, hagamos así. Yo no logro entender esta unidad entre dos, porque yo quiero que todos sean uno. Entonces hagamos así. Mañana iremos a la misa y a la Santa Comunión. Y en la comunión a Jesús Eucaristía que entra en mi corazón y a Jesús que entra en el tuyo le diré, úneme a Foco como tú sabes. Y tú di lo mismo, úneme a Chiara como tú sabes. Haz de manera que sobre mi nada, sobre el amor recíproco, seas tú quien realice este vínculo. Hicimos así y salimos de la iglesia. Foco tenía que volver a la sacristía porque los padres estaban esperando una conferencia suya. Él era también famoso por eso. Yo estaba fuera esperando a Foco, pero pensé volver a entrar en la iglesia para esperarlo. Y allí estoy por rezar a Jesús Eucaristía, que estaba en el sagrario, y voy a decir Jesús, pero no puedo. De hecho, el mismo Jesús que estaba en el sagrario estaba también aquí, dentro. Era yo, identificada con él, otra él. No podía, por lo tanto, llamarme a mí misma. Y allí he advertido que de mis labios espontáneamente salía la palabra Padre, dirigida a Dios Padre. Y en aquel momento me encontré dentro de la Trinidad, en el seno del Padre. Este se presentaba ante los ojos del alma, pero era como si lo hubiera visto con estos ojos y todavía hoy lo veo, como una vorágine inmensa, cósmica. Y todo era oro y llamas, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Había entrado en lo increado, lo que nunca ha sido creado, porque Dios es el principio de todo. Fuera se había quedado lo creado. Nosotros, Foco y yo, habíamos entrado en lo increado. Yo no distinguía lo que había en el paraíso, pero eso no me molestaba. Era infinito, sí, pero yo me sentía en casa. Me pareció entender entonces que quien me había puesto en los labios la palabra Padre había sido el Espíritu Santo y que Jesús Eucaristía en mí y en Foco había actuado realmente como vínculo de unidad entre Foco y yo, porque nosotros éramos nada, nada yo, nada él. Jesús Eucaristía había quedado solo Jesús. Sobre nuestros dos nada había quedado solo él. Mientras tanto, Foco había salido del convento y lo invité a que se sentara conmigo en un banco cerca de un torrente. Y allí le dije, ¿sabes dónde estamos? Y le expliqué lo que había sucedido. Él me escuchaba en silencio. Volvimos a casa. Encuentro a las focolarinas que estaban en casa preparando la comida, etc., a las que amaba muchísimo. Y hablé también con ellas. Y les dije, vengan también ustedes mañana a la iglesia y hagamos el mismo pacto sobre la nada de nosotros porque amamos al otro. Díganle a Jesús Eucaristía que pacte unidad entre todos nosotros, Foco, yo, ustedes, todas juntas. Y así lo hicieron. Enseguida yo vi en el seno del Padre un pequeño grupo de personas. Ellas también habían entrado, estaban allí. Veíamos lo que somos por el bautismo y por la fe, pero yo lo veía realmente. Estuvimos allí dentro durante 2 meses, Jen, descubriendo maravilla tras maravilla, contenidas en el seno del Padre, descubriendo también el designio de Dios sobre nuestro movimiento. Era vivir en el paraíso. Allí se aprende realmente, se aprende todo lo que necesitamos saber en la vida. Allí se aprende a vivir realmente. Si impara a vivere veramente.